Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Viernes 4 de noviembre, un placer saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía de Diálogo con Ernesto López en esta edición especial. Somos Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, como siempre cubriendo todo el territorio nacional. Y como siempre saludamos a nuestro acostumbrado panel del día viernes. Juan José Martel, ¿cómo estás? Buenos días, amigos, qué gusto. Qué gusto saludarte, Juan José. Doctor Kirio Waldo Salgado, por cierto, aprovecho para felicitarlo, desearle muchas bendiciones. Este día está de manteles largos, ¿verdad? Se puede decirla, sí. 73 años. Bien vividos. Bien. Así es que bendiciones y muchas felicidades, doctor. Y fíjese que estos 73 años me encuentran a mí. Bueno, los médicos dicen visión reducida. Pero es casi ceguera, es decir, yo miro un poco, pero no definido. A las personas no las puedo ver, me dan la mano y no los puedo ver. Así que yo le voy a pedir por este medio a todos los amigos que me comprendan, porque a veces no puedo reconocer a las personas. Y pues yo espero en el Señor que este cuadro se revierta, porque espero todavía... Tengo asuntos pendientes, seguir cumpliendo un poquitito más, ¿verdad? Y después que me lleve el Señor. Sobre todo aportar al debate de ideas en esta democracia que tenemos del país, donde se vale el punto y el contrapunto. Así es que para nosotros es un honor tenerlo acá, doctor Garry Safi, también. Gracias por un saludo aquí a mi amigo el doctor. Gracias también a ti, Julio Valdivieso, por acompañarnos. Yo también me uno a las felicitaciones del doctor. Claro, también Juan José, estoy seguro. Felicidades, Kirio. Igual, hoy en el programa obviamente analizaremos el nuevo proceso iniciado por la Fiscalía General de la República, que ha llevado hasta el banquillo de los acusados a otro expresidente. Se trata del exmandatario Elías Antonio Saca, señalado de desviar 246 millones de dólares en colaboración con 3 exfuncionarios más de su gabinete y otros 3 empleados de la actual administración pública. Ayer, en medio de una serie de allanamientos, por cierto, se desarrolló la audiencia inicial. Para este día se espera haya apertura nuevamente de esta que no concluyó debido a un cansancio, dijo ayer la juez cuarto de paz, por lo cual este día va a emitir esa resolución, ¿verdad? Una resolución. Así es que vamos a estar muy a la expectativa. Esto será a las 9 de la mañana, pendiente de nuestros noticieros. Así es que a este otro tema, a este programa vamos a sumar otro tema y se trata del debate, de la continuidad del diálogo entre el gobierno y Arena, mismo que no concluye en acuerdos concretos. Ayer, por cierto, se esperaba se aprobaran los bonos, ¿verdad?, que necesita el gobierno, pero hay todavía un impasse. Quedó abierta, por cierto, la sesión plenaria y se espera que este día pues surja un acuerdo para poder lograr de alguna manera aprobar esos bonos. Así es que vamos a sumar 3 preguntas claves, como siempre, a nuestro programa. La primera de ellas dice así: ¿qué alcances tendrá la investigación Saca-Charlé? La segunda pregunta dice: ¿está el país mostrando avances importantes en transparencia? Y la tercera: ¿qué factores provocan la falta de acuerdos en las mesas técnicas? Ahí está en discusión este tema que tiene que ver precisamente con la ley de responsabilidad fiscal. A ver, Juan José, comienza contigo para que analicemos un poco este proceso y luego entremos a este tema que también es preocupante, que no hay acuerdos para poder de alguna manera resolver el problema financiero del país y estamos cada vez más con más preguntas que respuestas. Buenos días, amigos. Reitero mis felicitaciones a Kirio por su onomástico. Yo creo que no debemos delimitar el análisis del problema que está en este momento enfrentando el expresidente Saca únicamente a lo jurídico. Es fundamental, y aquí tenemos 3 buenos abogados. Yo creo que también tenemos que ver políticamente qué representa esto que estamos viendo. A lo largo de la historia del partido Arena, este ha contado con 3 grandes liderazgos.
El primer liderazgo fue el del mayor Roberto Davison, que es el que funda el partido junto con un grupo de empresarios salvadoreños que se habían quedado en el país, que no se habían todavía globalizado y no habían salido huyendo hacia Miami en los principios de la guerra, y con ellos funda un partido basado en las distintas expresiones del empresariado salvadoreño, agricultores, industriales, etc. Este partido que funda el mayor Davison llega su liderazgo hasta la primera elección presidencial que se da con la Constitución de 1983, elección que se desarrolla en el año de 1984 y cuando el partido con la figura de Davison al frente no alcanza la presidencia de la República, pero por lo menos deja un instrumento político posicionado en una segunda posición, valga la redundancia, en el espectro político nacional. Ahí llegó el liderazgo de Roberto y aparece un nuevo liderazgo basado ya en los grupos que se habían ido del país, que ya están regresando ante la nueva realidad institucional que surge en el marco de la nueva Constitución de la República, y surge entonces el segundo gran liderazgo de ese partido, que es Alfredo Cristiani. Alfredo Cristiani ya no representa ese sector de agricultores, etcétera, sino que representa los grupos económicos que se han logrado transnacionalizar, que se han regionalizado y que están interesados en regresar a retomar la conducción de las áreas estratégicas de la economía en El Salvador. Eso representa Alfredo Cristiani y eso representa su gobierno. El gobierno de Freddy Cristiano, por lo tanto, es un gobierno que retoma con una nueva visión, con un nuevo liderazgo, la recuperación de las cosas que habían perdido en la reforma de finales de los años 70. Se trata de recuperar la tierra, de recuperar el comercio exterior, de recuperar el sistema financiero como primera fase. Y eso es lo que se desarrolla durante el gobierno de Cristiani, que su liderazgo continúa irradiando a los siguientes dos presidentes, a Armando Calderón Sol y a Francisco Flores. Ese es el periodo en que todos los activos del Estado se privatizan y pasan a manos de un grupo muy reducido de salvadoreños. Los bancos, los ingenios, el comercio exterior, la tierra regresa de nuevo destruyendo la reforma agraria, etcétera. Ese modelo comienza a ser crisis al final de Francisco Flores y ellos necesitan mantenerse en la presidencia de la República. Es ahí donde surge el tercer gran liderazgo, que es el liderazgo de Elías Antonio Saca, un empresario de origen distinto a los grupos que han estado gobernando, una especie de vuelta al empresariado nacional que no está transnacionalizado, pero que tiene en ese momento las suficientes credenciales. Ha sido presidente de ASDER, ha sido presidente de ANEP y por lo tanto tiene las suficientes credenciales y surge así un tercer liderazgo en Arena. Un liderazgo diferente, ya no se continúa con lo que faltaba de la etapa de privatización, ya no se privatiza la salud, ya no se privatiza los puertos y los aeropuertos, ya no se privatiza toda la infraestructura energética del país, solo se quedan con las distribuidoras, ya no se privatiza el agua y se detiene el proceso de la minería metálica, que eran entonces el eje central que debía de continuar. Ahí es donde surgió la crisis. Es decir, lo que tenemos en este momento en el banquillo de los acusados, independientemente de si es o no corrupto, que eso se va a demostrar por la vía legal, claro, es el último liderazgo del partido Arena. El último, no ha surgido otro hasta este momento. Todo el mundo señala que la crisis de los partidos políticos, precisamente uno de sus factores es la falta de liderazgos, y el último líder de la derecha es el que en este momento está siendo acusado de corrupción. Está siendo acusado de corrupción, pero al mismo tiempo en esta dinámica de juicios paralelos también se le está cargando el hecho de que no continuó
con el modelo neoliberal de privatizaciones, de todo lo que faltaba y que se quedó pendiente, pero además cometió también el otro gran pecado, que es el de iniciar por primera vez en los 4 gobiernos de Arena los primeros programas sociales. No quiero que se vaya a malinterpretar que estoy defendiendo a nadie, ni que estoy acusando a nadie. Si él ha cometido actos de corrupción, que uno por ratos tiene la íntima convicción que sí se han cometido actos de corrupción, no puedo yo negar eso, aunque es los juzgados y es la parte legal lo que va a determinar la verdadera cuantía de estos casos, pero sí creo que es necesario, amigos, dar este entorno político para que más allá de las audiencias judiciales y de lo que dicen la defensa y la fiscalía, sepamos qué significa políticamente este momento que está viviendo el país en la figura de Elías Antonio Saca. No, y especialmente por el morbo que se ha creado alrededor de este juicio contra el presidente Saca. Yo coincido plenamente con pero fue igual con el señor Francisco Flores también, o sea, tratando de ser un poco equilibrado en el análisis. Yo coincido con Juan José Martel, porque considero que la diferencia entre los 3 presidentes anteriores de Arena y el presidente Saca fue, primero, que el presidente Saca fue odiado por el gran capital dueño de Arena. ¿Por qué? Porque los mantuvo a raya y porque les impuso medidas fiscales que ellos nunca estuvieron de acuerdo. Segundo, porque le echan la culpa a Saca de haber entregado el poder al FMLN. Y es curioso que cuando sale Saca, o en los días anteriores a que salga, Arena empezó una campaña diciendo justamente que Tony Saca se había robado 224 millones de dólares. No sé si ustedes recuerdan eso. Fue una campaña en todos los medios de que Tony Saca se había robado 224 millones, ya para desacreditarlo en aquella época. ¿Por qué? Y dijeron que las pruebas estaban en una caja fuerte que tenía Arena. Ojalá que salgan, si no va a ser encubrimiento. Ojalá que salgan. ¿Por qué? ¿Sabes? Porque esos 224 millones, curiosamente, casi coinciden con los 246 millones que dice el fiscal que han sido malversados. Entonces, independientemente de que Tony Saca sea mi amigo desde hace 27 años, que Julio Ranz sea mi amigo desde hace 15 años. Independientemente a eso, ahora se presentan como imputados en un juicio donde les acumulan 3 delitos: peculado, asociaciones ilícitas y lavado de dinero. Es grave. Es grave, especialmente el delito de lavado de dinero, es muy grave. Y si suman ustedes peculado o asociaciones ilícitas y delito de lavado de dinero, estamos hablando de casi 30 años de prisión. Entonces, ¿qué es lo que uno espera? Porque como amigo, ¿qué es lo que uno espera? En primer lugar, que haya un juicio justo. No estamos defendiendo, a pesar de que son nuestros amigos, no estamos defendiendo a ninguno per se. Es decir, por el hecho de ser amigos, no los estamos defendiendo. Lo que estamos diciendo es que la Fiscalía General de la República, que ha sido muy acuciosa, y de nuevo palmas y aplausos para el fiscal Meléndez, fiscal general, y su equipo de trabajo por la investigación que han hecho. Pero ojalá que esa investigación vaya acompañada de las pruebas pertinentes para que nosotros podamos saber la verdad. Si la verdad son 246 millones, pues le va a caer la pena por los delitos que han cometido. Pero si no se pueden probar fehacientemente
esos delitos para todos los imputados, también tenemos que ser conscientes de que el órgano judicial tiene un papel importante. Lo que sí les pido, y se los pediría a cualquier abogado, es que demos el beneficio de inocencia mientras no se demuestre la culpabilidad. Porque el morbo es tremendo. El morbo es tremendo desde el momento en que llega la policía a sacar al presidente Saca y a los demás que están presos a una boda que se estaba celebrando, la boda de creo que Gerardo se llama el hijo del presidente Saca, se llama Gerardo y lo llegó a sacar. Sí. El comisionado Howard Cotto, a quien siempre he respetado y admirado mucho, dio las explicaciones. Pero son explicaciones incluso jaladas de los cabellos, porque él dice que desde las 11 de la noche ellos tenían control sobre todo el local y que hasta la 1:30 de la mañana fueron capturados. Y en la única concesión que hicieron, parece ser que por intermediación de la dueña del local, fue de no esposarlos y de sacarlos por un pasillo para que la gente no advirtiera que estaban siendo detenidos. El fiscal general dio una conferencia de prensa bastante elocuente el lunes pasado, en donde hubo algunas contradicciones y en lo fundamental él está empeñado en que sean condenados por los 3 delitos por los que la Fiscalía ha pedido la detención. Estamos esperando cuál es el resultado de la audiencia inicial que esperamos concluya hoy y que esperamos, por la enfermedad de Tony Saca, por la edad de algunos de los detenidos, esperamos que sean enviados a la casa de ellos como prisión para que pueda continuar, si acaso hay mérito, el juicio de instrucción en contra de ellos, pero sin estar detenidos en Adán. Bueno, Julio, ¿cuál es tu lectura? ¿Qué sumas a este punto muy importante, sobre todo porque viene la resolución y todo el proceso, cómo se maneja? Bueno, yo quiero compartir el hecho de que nosotros tenemos la obligación de defender principios y no personas. Pero más que esto, yo creo que debemos de ponerle al país qué es lo que está en juego en este momento. Dentro de mi concepción, creo que el sistema está siendo sometido quizás a la prueba más importante. Y cuando hablo de sistema no me refiero únicamente a los jueces, sino también a la policía y a la fiscalía. Debo de decirlo que como abogado me vi frustrado en un momento determinado, y no sé si mis colegas van a compartir conmigo, pero cuando yo veo a un colega tocando la puerta del Adán, suplicando que le abran la puerta porque va a ir a defender a una persona, me resisto como abogado a ese tipo de actitudes. Señor director de la policía, usted es un hombre muy inteligente. Usted maneja la Adán. Muy delito puede haber cometido cualquier ciudadano de este país, pero tiene derecho a una defensa digna. Y no porque usted lo quiera, sino que porque es un derecho constitucional garantizarle al detenido desde los órganos auxiliares la defensa correspondiente. No sé de quién era el defensor. Y quisiera yo preguntarle a las asociaciones de abogados del país que tenemos la obligación moral de defendernos como gremio. No es posible que se le coarte a un colega la libertad de defensa, así sea el delito más criminal que se está investigando. Eso no lo puedo compartir. Creo que debería de revisarse perfectamente los procedimientos. Puedo entender que hay requisitos que hay que cumplir al interior de la policía, puedo entender restricciones, pero no se puede coartar, dijéramos, de esa manera el ingreso a
un recinto donde se va a ir a defender a una persona. Aquí estamos hablando frente a dos juicios eminentemente paralelo uno y legal el otro. Desde el punto de vista, dijéramos, paralelo, ya fueron sentenciados y juzgados. Así es que de nada va a servir cualquier otra cosa que se pretenda hacer. Para la mayoría de la población de este país ya hay una condena, independientemente del resultado legal que esto pueda venirse. Dos cosas que hay que resaltar en este proceso. Yo recordaba hoy al inicio del programa que cuando este sistema se está poniendo a prueba es porque el resultado de él va a marcar el rumbo para muchas cosas en el país. Un juez que está siendo ahora, dijéramos, el árbitro de una controversia entre la parte fiscal y la parte de la defensa, va a requerir de una voluntad firme en la toma de decisiones. Si bien es cierto, este juez no puede definir si hay sobreseimiento provisional o definitivo, sino que le va a hacer, como dicen, trasladar la pelota a un juzgado de instrucción, sí le va a tocar resolver el tema de las medidas sustitutivas a la detención provisional. Primero va a determinar, y yo sin temor a equivocarme, van a pasar a la segunda etapa, sin temor a decirlo. El tema va a ser si pasa con detención o se pasa sin detención. Todo augura, todo se presagia de que va a haber una detención provisional sin medida sustitutiva. ¿Por qué digo esto? Por la forma en que han presentado y evidenciado. La Fiscalía está haciendo su trabajo y aquí vemos como algo excepcional, como algo fuera de el hecho de las peticiones de la Fiscalía. Es que ese es el rol del fiscal. No se le puede pedir otro rol al fiscal. Ahora, también la Fiscalía debe entender que a partir de este momento en que está judicial, es una parte más dentro del proceso, donde ya no hay un control unilateral en la investigación. Entró a la fase más delicada, la fase de sostenibilidad del requerimiento. Aquí ya le va a dar oportunidad a la defensa a que haga sus argumentos. La Fiscalía se convierte en este caso en un proceso, en una parte más dentro del proceso, al igual que la defensa. Y aquí es el llamado. Si estamos en un Estado de Derecho, el Estado de Derecho implica derechos, pero también obligaciones. Si uno de ustedes, como parte procesal, no le gusta la resolución, impúgnela. Apelen, hagan uso de los recursos, pero cuestionar desde antemano, delegitimar desde antemano, o venir a allanar el camino de una resolución, argumentando en un juez que la resolución no está pegada a derecho, creo que no es conveniente para el propio sistema que está siendo sometido en este momento. Ok, Garrett, yo creo que, tomando un poco lo que dijo Juan José, aquí, más allá de la condena política, estamos frente a un tema absolutamente jurídico. Pero ya hablamos de que si esto, pues que no estamos defendiendo ni acusando a nadie. Pero más allá de eso, yo creo que lo que está en juego ahorita son lo que todo el mundo se llena la boca diciendo, la famosa institucionalidad. Pero ¿qué debemos de entender por institucionalidad? Institucionalidad es el rol que cada ente debe hacer valer al amparo de la Constitución. Eso es institucionalidad. Los jueces, la Fiscalía, la Policía, y en la medida de que todas las pequeñas institucionalidades estén articuladas, vamos a tener un Estado fuerte, robusto y democrático. Por esa razón, desde la Asamblea Legislativa, los políticos, los diputados, todo el mundo se llena la boca hablando de que funcione la institucionalidad. Y ni saben qué es eso. Ni saben qué es eso muchas veces. Pero ¿qué significa a los efectos prácticos de este juicio tan importante, tan relevante, la institucionalidad? Institucionalidad significa de que lo que diga el juez va a estar apegado a derecho y por lo tanto va a ser respetado por los medios,
por las partes y especialmente por la Fiscalía, más allá de que hayan recursos que se puedan invocar o aplicar al caso específico. Pero eso está dentro de lo que la ley penal y constitucional establece. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a articular todo esto? ¿Cómo se ve en el contexto del país? Para mí, ahorita hay un momento clave porque la clase política está siendo señalada fuertemente. Y el fiscal ha sido señalado de que solo está cargando los dados para un lado. Entonces, ¿qué va a pasar con todo lo que se está dando alrededor de esto? Lo que está pasando es de que El Salvador, el país en general, la institucionalidad no está llevando a ningún rumbo, simplemente está flotando, simplemente se ha suspendido porque hay demasiada tensión, hay demasiadas fuerzas que están peleando entre sí para ver cuál va a ser el desenlace político de un tema absolutamente jurídico, la culpabilidad o la inocencia, no solo del expresidente, sino que de otro montón de actores políticos que están siendo señalados. Por lo tanto, para mí, el tema del juzgamiento del expresidente Saca va a establecer un antes y un después, porque tenemos también ahí a la vista el tema del expresidente Funes y acabamos de pasar el caso del expresidente Flores. Así que yo creo que es la clase política la que con el tema de la institucionalidad debe poner las barbas en remojo de lo que está pasando. Todas las entidades, le hace fiscalía, juzgados, órgano judicial, sala de lo constitucional, tienen que jugar su rol institucional. Ahora, mira, Juan José decía, incluso creo que fue el diputado Norman Quijano quien dijo que Arena debería de pedir perdón. No, él pidió perdón. Él pidió perdón, pero yo creo que está bien como un gesto. No, es una payasada para mí. Un gesto él le encanta llorar en los programas. Pero lo que te quiero decir es que debemos de estar claros. Hay acciones personales que no deben de ser consideradas institucionales. Ningún partido manda a ningún funcionario a hacer actos delictivos. Cada uno deberá de responder por sus propias acciones. Entonces, cuando decís, bueno, mira, hay que pedir perdón en nombre de esto, con todo respeto no comparto porque un partido no puede asumir, por supuesto que tiene costos políticos. Estoy diciendo que como institución no puede responder por una acción eminentemente y por otro lado, si el hombre no ha sido condenado. Pues, además, está dentro de este proceso. Y lo que vos decías, Julio, lo de las condenas mediáticas, pero yo ni siquiera lo traigo porque eso ya es así, es parte de la cultura política salvadoreña. Sí, siempre y cuando no seas... El estar desacreditando al adversario. Pero mira, yo entiendo que según el reporte inicial de la Fiscalía, había al menos $400,000 que se transfirieron para Arena. ¿Por qué? Es que eso se va a ver en el juicio, Kirio. ¿Por qué el señor Norman Quijano no pide perdón por esos $400,000 que Casa Presidencial le transfirió a Arena, según la Fiscalía? Y no pidieron perdón en el caso del expresidente Flores tampoco. No, lo que voy a hacer una pausa porque estoy contra el tiempo y regresamos al debate. Sí, lo único, porque si no se va la idea. Estamos hablando también de principios. El expresidente Flores nunca fue condenado. Pero fue procesado. Esta es otra cosa. Así que haya sido procesado, ha sido condenado, ahora hay una gran diferencia. Sí, Julio, perdóname, Neto, pero es que así como el presidente Saca está en el banquillo, así estaba el expresidente Flores. Pero ahora vienen a pedir perdón y nos pidieron perdón en el caso anterior. Aquí en este mismo espacio se me cuestionó cuando hice esta misma posición con el expresidente Flores y se me dijo que lo estaba defendiendo. Yo dije, no estoy defendiendo al expresidente Flores, estoy defendiendo el principio de inocencia del expresidente Flores, que nunca, y quizás no hay que usar la palabra para etiquetar. El tema es que toda persona, independientemente que se le impute un delito, es inocente mientras no se pruebe. Y ya sé lo que me estás diciendo. Estoy claro de que ese es el deber ser, esa es la doctrina, porque en la práctica es totalmente lo contrario. Okay. Son culpables mientras no demuestren que son inocentes. Con una diferencia, Julio, que el presidente Flores confesó con detalles ante la Asamblea Legislativa
la participación en ese delito. Ok, voy a la pausa comercial. Recordemos que también está pendiente el otro tema. Hicimos sin acuerdos políticos para resolver el problema financiero del país. Vamos a la pausa a mostrarles, por cierto, las condiciones del tráfico en nuestra ciudad capital. Ahora la gasolina Plus de Texaco subió de 88 a 91 octanos, el octanaje recomendado para la mayoría de vehículos en Latinoamérica. Texaco presenta el reporte del tráfico. Bueno, regresamos con nuestro Mega Dron para darles a ustedes, gracias a Texaco, esta imagen de la situación del tráfico sobre el Boulevard Universitario y también el Boulevard Tutunichapa, ¿verdad? Esto es la zona de los juzgados. Ahí vemos hacia esta importante arteria, por cierto, ahí está el edificio de los juzgados, donde este día va a ser presentado nuevamente, o mejor dicho, el proceso donde se lleva a cabo la audiencia al norte de la Universitaria es el Atorón. 9 de la mañana. ¿Sí? Al norte de la Universitaria es el gran Atorón antes de llegar ahí está. Ahí es parte de lo que usted puede apreciar en este momento. Mira mi país, todo un centro judicial y sin parqueo. Sin parqueo. Te podrás haber imaginado el diseño. Mira, todo un centro judicial donde se imparte la justicia sin estacionamiento. Sin estacionamiento. Bueno, ahí está en estas imágenes en esa para época que usted solo los magistrados tenían carro, los abogados llegaban en bus. Y valore usted cómo está el tráfico en esta zona. Vamos a la pausa. Ahorra en cada galón usando la nueva gasolina Plus 91 de Texaco. Texaco presentó el reporte del tráfico. Texaco, 80 años en El Salvador y seguimos brillando. Serían las investigaciones necesarias porque este es un juego político de ellos. Yo creo que si ellos han cometido errores en el pasado, pues creo que están como todos ciudadanos en deber de cumplir pues las faltas que ellos han cometido. Pues averiguarlo, pues, ¿verdad? Ajá. Sí, porque aquí todos somos humanos y todos valemos por igual. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar con esta etapa del análisis del primer tema para pasar al segundo, recuerde que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre orgullosamente hecho en El Salvador. Me quedé con la palabra, sobre todo porque tú querías seguir planteando tu argumento. Es que Kirio al final hizo una aseveración, entiendo, de que había una confesión, ¿verdad? En la asamblea. En la asamblea, pero ahí estamos hablando de dos temas. La asamblea es un juicio eminentemente político, ¿verdad? Lo importante es la confesión, ¿verdad? Entonces, el espacio, aquí lo que estamos tratando de decir es que el principio de inocencia que consagra la Constitución es lírico. En la práctica, para efectos prácticos, es totalmente lo contrario. En términos mediáticos, Julio. No, incluso, Garril, yo... En términos jurídicos, no. Es que mira, aquí de nuevo, perdón que te interrumpa, lo hablábamos en los casos de Rice y del exfiscal Martínez. Los juicios penales en El Salvador, por el sistema garantista que tenemos, hacen que sean largos y complejos por los sistemas de apelaciones y el sistema de cámaras. Este juicio y los otros van a durar por lo menos 5 a 6 años. Y antes de que se vayan a casación, que es la última instancia en la sala de lo penal. Por lo tanto, no esperemos una condena jurídica hasta que el fallo esté completamente firme e inapelable. Por eso es que se dan las condenas mediáticas. Por eso se da el morbo. El morbo ya no puede esperar. Sí, pero dale vuelta a la tortilla. ¿Qué pasa si fuesen inocentes? Si tenés suerte, te sacan en los clasificados con una cuando 5 años después declaran tu inocencia, eso es culpable ante la sociedad. Claro, pero miren, ¿de qué inocencia estamos hablando? ¿De qué principio estamos hablando? Es decir, si en realidad queremos ser objetivos,
para efectos prácticos y mediáticos, ya hubo una decisión por parte del pueblo. Por eso que la aceptemos o no, esa es otra valoración. Por eso es que es importante que la ciudadanía no pierda la perspectiva política que tiene en estos casos. Y jurídica. Que no es jurídica que no también. estoy hablando de perspectiva mediática para juicio paralelo. Estoy explicando que entendamos el fenómeno político que hay detrás de esto. La corrupción no empezó con Tony Saca. Tony Saca ya fue el primer gobierno de retazo con hueso. Los 3 gobiernos de lomo de aguja son los que le antecedieron. Y sobre eso todavía no se dice nada. Porque ya sobre está ese prescrito. periodo está prescrito el enriquecimiento ilícito, pero yo quisiera saber si están prescritos todos los posibles otros delitos que se cometieron en ese marco. Y además de eso, lo que sí me queda claro es que están ganando tiempo para que prescriban. Ese es el punto. Y por eso es que es importante lo político. Miren, desde Roma, la gente caía de repente un rico en desgracia y el pueblo iba a aplaudir cuando lo tiraban a los leones. Pero era en realidad para ocultar a los verdaderos grupos de poder que manejaban el imperio romano. Mucho cuidado, amigos. Sigan la dinámica política. Pero de nuevo, la ciudadanía, los televidentes tienen que saber de que este va a ser un juicio largo y complejo. Y que faltan las pruebas que Arena se comprometió a presentar. Y que hay otro elemento clave en el éxito o en el fracaso de un juicio: el equipo de abogados. Es decir, aquí se nos olvida que buenos abogados o malos abogados pueden mover la balanza de la justicia. ¿Por qué? Y no es corrupción, es simplemente que en todas partes del mundo pagar un buen abogado te garantiza más o menos un éxito. Pero no es el objetivo de un abogado. El objetivo es generarte el derecho a tu defensa en el marco de la ley y que se defina con exactitud en que se comete el delito. Pero también en el gremio médico tenés buenos médicos y menos buenos. Igual hay siempre buenos se muere y siempre se muere. Exactamente. Entonces ese es otro factor que los televidentes deben de saber. Lo que yo quiero dejar sentado, por lo menos desde mi óptica, es una premisa que deberíamos de por lo menos valorarla, y es que los juicios no se ganan en los medios de comunicación. Los juicios no se ganan con intención ni con posiciones. Los juicios se ganan o se van a discutir ahí en los tribunales. En estrado, en los estrados. Ahí cuando a usted, señor defensor, o cuando usted, señor fiscal, alega en estrado y fundamenta, ahí se ve en realidad el pro y contra. Lo demás, lo que está pasando, lo que publican los medios, esas son partes mediáticas que se pueden inclinar para un lado o para otro. Por eso yo no soy partidario de debatir este tipo de problemas a nivel mediático, a nivel de opinión, porque que tú me pidas que en 10 minutos de una posición eminentemente jurídica la puedo dar política, no la puedo dar jurídica. Pero mira, yo estoy de acuerdo contigo en que los juicios no se ganan en los medios, pero no siempre se ganan en el estrado. Siempre, algunas veces se han ganado ciertos juicios con ciertos y tenemos casos pues de cómo se corrompe jueces. Ahora, yo quiero recordar algo. Cuando expulsaron a Elías Antonio Saca, Arena dijo públicamente que tenía las pruebas de la corrupción del gobierno de Saca y las pruebas de corrupción de Saca, que las iba a guardar en una caja fuerte. ¿Dónde están esas pruebas? Señor fiscal, revise la información que dieron en esa oportunidad en los medios de comunicación los dirigentes del partido Arena. Yo no me acuerdo y que lleven eso, y si no procedan, porque dijeron que habían pruebas, y vamos a ver si es cierto que las tienen. Bueno, el tema de las pruebas no es una información que se publicó, yo recuerdo en aquel entonces, que hablaba acerca de 200... como de 218, 200 no sé cuántos millones. Hablaron que las tenían. Yo diría, el fiscal tiene que conseguir esas pruebas y si no tiene que ir a allanar. De hecho, ahí están los archivos. Fue una información que denunció Fusades cuando hizo una evaluación de todo el tema de la partida secreta, que en ese entonces, entiendo, estaba, digamos, como permitida y avalada precisamente a través de una reforma que hicieron para que todos los remanentes de presupuesto
fueran a y además de eso, si hay cheques, según dice el fiscal, que se fueron para el partido Arena, hay que ir a revisar esas cuentas de Arena, así como fueron a revisar las cuentas de Samix, así como fueron a revisar las cuentas del negocio de carros usados. Hay que ir a revisar también, señor fiscal, las cuentas de ese partido para ver hasta dónde realmente eso es cierto. Si no, se va a quedar en otro hecho mediático más. Cada cosa que se dice hay que probarlo. Ok, vamos a esperar a ver qué dice el proceso, que este día desde luego va a dar una primera... El país merece la verdad. Y merece conocer la verdad. Serán las instancias pertinentes, pero insisto, creo que es importante aplaudir la labor siempre y cuando aquella está pegada a la ley y sobre todo también encaminada a erradicar la corrupción en este país. Segundo tema, amanecimos sin acuerdos políticos para resolver el problema financiero. No, Neto, no te equivoqué, ya hay acuerdo. Pero está entrampado. No, bueno, de hecho, ayer en la Asamblea Legislativa... Te voy a dar mi percepción. Ya hay acuerdo de no resolver. Que no se ha formalizado todavía. Para mí, mi lectura es que no le quisieron dar el crédito de lograr el acuerdo en la presidencia de Lorena Peña y lo van a pasar hasta la otra semana cuando ya entre Gana a gobernar, a la Asamblea Legislativa. Para mí es un tema que ya está hablado, ya está acuerdo, pero no quisieron darle los créditos a Lorena Peña. Pero, ¿y qué tiene que ver Gana con Arena en los 56? Ahí quien está sentado es el FMLN No, te estoy diciendo que esa es mi lectura. Esa es mi lectura. Que ya están hablados, pero no quisieron darlos este jueves. Ojo, yo entiendo que incluso han habido comunicados. Ojalá Arena sea lo suficientemente, dijéramos, audaz para que en realidad se resuelva el problema de fondo. Yo me recuerdo que uno de los argumentos que se dio, partidariamente hablando, era de que estaban conscientes de que había un mal manejo de fondos, de que no se estaba actuando con la honradez, que se estaban desviando, mala administración, y mi gran interrogante es, bueno, y si están conscientes partidariamente de todas esas causales, ¿se van a volver cómplices de eso? ¿Van a apoyar en que eso se diga o que se siga? Porque al final ustedes van a pecar o por acción o por omisión. Después no se vale que vayan a venir a decir, no, fíjese, es que hoy por esta única vez, como se dice en la Asamblea, se los vamos a dar. Creo que tienen que ser sumamente inteligentes, políticamente hablando, para poder condicionar la aprobación a que en realidad haya... Fíjate que yo el problema de Arena no lo veo tanto así. Yo lo veo en qué tan apretado van a dejar la ley de responsabilidad fiscal, porque así como va el FMLN, es muy seguro que no van a repetir la presidencia. Entonces va a llegar Arena y no quiere encontrarse con una camisa de fuerza porque le van a estar contando las costillas los del FMLN. Entonces para mí el tema es qué tan socada o qué tan floja dejan la ley de responsabilidad fiscal. Las leyes se modifican con 43 votos. Y si no los tienen... Ahora lo pueden poner una ley muy apretada porque está el FMLN y después se puede volver laxa si cambia el signo. Eso no es la primera vez que sucede. Además de eso, miren, las leyes de responsabilidad fiscal no son en realidad un mecanismo eficiente de control, siempre las están modificando por eso. Ahora, yo creo que el punto de fondo no se está abordando. Nuevamente, tenemos un grave problema en las finanzas del Estado. Tenemos un país de bajo crecimiento, tenemos un país dolarizado, tenemos un país en que hay una alta elusión y evasión fiscal y tenemos un país en que hay despilfarro todavía y corrupción. Esas cosas son las únicas que le pueden permitir al Estado no solo sanear sus finanzas, porque además de eso, amigos, el Estado, nosotros como país necesitamos a través del Estado también establecer prioridades de desarrollo, prioridades de beneficio social. Esas cosas no se están haciendo. El debate pareciera ser meramente contable entre si el presupuesto es equilibrado o no es equilibrado, entre si lleva los recursos o no los lleva, sin entrar a cuál es el rol que debe de tener el Estado y cómo deben de garantizarse los recursos suficientes como para tener un Estado fuerte, eficiente, que contribuya al desarrollo. Ese debate no está sobre la mesa. Mira, Juan José, si el gran problema es que mientras los políticos juegan
a ponerse o a no ponerse de acuerdo, ahí en la calle hasta hay manifestaciones de alcaldes. Aquí nunca se había visto eso. 146 manifestaciones de alcaldes. Ayer había varias manifestaciones. Esas manifestaciones de alcaldes representan a millones de personas que están en los pueblos, que están diseminadas en el interior del país. Eso. En segundo lugar, el problema de los médicos por el escalafón se está agravando rápidamente. En tercer lugar, ayer hubo violencia con una persona que quiso pasar enfrente sobre la marcha de los veteranos de guerra. Ahora, ¿no les parece raro que la ley de veteranos de guerra se aprueba hace algunos meses para quitárselos de encima y que ahora les han dado legitimidad a esos veteranos de guerra para que reclamen sus derechos? ¿Y de dónde va a sacar el Estado para darle a esos veteranos de guerra? No hay. Estamos con problemas bien graves en El Salvador. No hay trabajo, hay hambre, hay miseria, los índices macroeconómicos están por el suelo. No vamos a tener el crecimiento que se había proyectado. El presidente de la República ha querido, minimizar el discurso que dijo que estábamos en una situación grave, y eso le bajó todos los mercados internacionales para comprar los bonos. Y acuérdense una cosa, que aun cuando Arena y el FMLN se pusieran de acuerdo la otra semana, para vender esos bonos se van a tardar varios meses. Es que aquí se aprueban leyes, pero no se mide el efecto o el costo económico que va a tener la aplicación de esa ley. Aquí sí es fácil decirle, dele tantos beneficios a los veteranos de guerra, pero sin medir el costo que eso tiene y de dónde va a salir el dinero. Es fácil decir, privaticen pensiones y denle estos beneficios a los pensionados sin medir el costo que ahora tiene la deuda previsional y los nuevos beneficios que se le dieron. Aquí se dolarizó la economía y nadie midió los costos económicos. Aprobaron el Tratado de Libre Comercio y que dijeron que era bueno intrínsecamente y que no era necesario ni leer los términos, y nadie midió las consecuencias económicas. Aquí hay una irresponsabilidad en el manejo de la legislación, y el problema es que el movimiento social cae en la trampa, porque cree que ya una vez que le aprobaron el decretito ya tiene asegurado, y la prueba es que no tiene nada asegurado porque le aprueben la ley. Y ejemplo es desde cuándo está en la ley el problema del escalafón. Se viene desde Cristiani. Eso que están diciendo es bien grave, Juan José, porque ya está en la ley el pago del FODE. Así es. Y no lo han hecho. No lo han hecho. ¿Dónde está el pago de los ¿Dónde está el pago de proveedores? Vayámonos al FODE, pero hay que ser objetivos también en el análisis. El FODE no está para el pago de salarios. Del porcentaje de esos FODE está destinado. Hay excepciones, Julio. Hay excepciones. Sí, pero no puedes decir vos fundamentar toda la actividad, excepto para aquellas alcaldías que efectivamente son pequeñas. Deben pisto. Pero el tema de fondo es que el gobierno sabía que iba a haber un pago, porque eso sí lo sabían perfectamente. ¿Y por qué no se aprovisionó? ¿Por qué no se cumplió? Y aquí viene la pregunta. ¿Y quién aprueba el presupuesto? ¿No son los señores diputados de todas las fracciones? Yo no escuché en la discusión del año pasado el tipo del FODE, si iba o no iba. Es que tenía que ir por ley. No, bueno, tan así que ahora en este presupuesto entiendo que no va. Y acordate, Julio, que según la Constitución, la Asamblea puede disminuir el presupuesto, pero no lo puede aumentar. Es correcto. Entonces tiene que soplarse el presupuesto que le presenta el gobierno a través del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque la Asamblea no puede tocar para arriba puede tocar para abajo. Eso es una vez ya aprobado, pero puede pedir que se suba o que se va antes de aprobar. Eso es para generar mecanismos de negociación con el Ejecutivo. No lo puede hacer, pero le dice... encárgate vos de subir y mandame una nueva contrapropuesta. Pero yo te quiero poner en la mesa. ¿Tú crees? Para mí no hay acuerdos porque en mi
visión, están midiendo los resultados y parte estratégica también en el tema de negociación. Lo que pasa es que creo que los dos partidos más grandes deberían de mandar un mensaje positivo, no solo a las fuerzas internas. Aquí hablamos de productividad, de falta de inversión, de que es necesario más empleo y cómo van a venir a invertir gente de afuera si ni siquiera nos podemos poner de acuerdo las fuerzas políticas en una cuestión tan elemental como es la aprobación de un presupuesto de funcionamiento del Estado. Y para mientras, Julio, allí, para el jueves creo, se han unido todos los sindicatos de salud con los demás sindicatos de todo el país para hacer una gran marcha. Es más, hay una amenaza de parte de ellos que se ha oído por la televisión, se ha visto por la televisión, de que van a parar completamente los hospitales. Claro. Y eso es grave. Mira, Kirio, que las alcaldías van a parar la recolección de basura y eso es grave. Pero ¿por qué esperar a llegar a ese tipo de acciones y de situaciones cuando se puede resolver sensatamente? Por darle dramatismo político, sí, Julio. Pero porque cada uno está jugando de acuerdo a cómo le va a ir en las elecciones del 2018. Sí, pero se les puede revertir, Kirio. Yo puedo entender que hay una estrategia, pero creo que el timing les pasó. Creo que ya es suficiente el tiempo que han tenido ambos partidos para llegar a un entendimiento. Y si le agregas el acuerdo del ministro de Gobernación con Benito Lara, cuando no eran funcionarios públicos, de ofrecerle 10 millones a las maras. Perdóname, si eran funcionarios públicos. No, si eran diputados. Bueno, eran diputados. Eran diputados. Era diputado, era funcionario público. Sí, eran diputados. Lo que no era del Ejecutivo. Perdón, lo que no eran del Ejecutivo. Pero eran del partido de gobierno. Después Benito Lara viene y es ministro de Seguridad Pública con aquella mentalidad con que actuó para ofrecer los 10 millones a las maras. ¿Crees vos que como ministro de Seguridad Pública iba a tener la fuerza necesaria para combatir a las maras? De ninguna manera. Cuando el señor ministro de Gobernación ahora vuelve a tener contacto con las maras por los antecedentes que habían antes, miren, estamos en un país que está perdido realmente. ¿Por qué? Porque el gobierno pacta con las maras, Arena pactó con las maras. Bueno, esto hay que darnos fuego, pues. Los médicos y las enfermeras del sector salud no tienen escalafón. Las alcaldías sin plata. Las alcaldías sin plata. Hoy el apocalíptico ha cambiado. Los veteranos. Hoy estamos y no a mí me decís que yo y los veteranos pueden pero es una realidad. Violencia. Esa es la realidad del país que tenemos. Por eso amigos, no pierdan la perspectiva. Y los proveedores también. Los proveedores quebrados. No, mire, nosotros hemos vivido en un permanente apocalipsis, que es como consecuencia de la agudización de todos los problemas sociales que nunca se resolvieron. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora, no pierdan la perspectiva política. El problema es que nuestra dirigencia política está viendo las próximas elecciones y no las próximas generaciones. Entonces son políticos de corto plazo, de corto alcance. No están viendo el futuro. Eso es lo que tenemos y eso, amigos, es lo que usted eligió en las elecciones pasadas, es decir, es reflejo de lo que somos de alguna manera como país. Si usted no cambia en las elecciones sus opciones, va a seguirse quejando eternamente y el país se va a seguir hundiendo. Y no hay porque la gente no las construye. No, porque habían opciones en la elección pasada y no las vieron. La gente no elige, la gente vota, que es diferente. ¿Ante quién vota? Ante lo que le presenten los partidos. ¿Y tú crees? Y son los dos grandes partidos. Por eso te digo, entonces no es que vos estés eligiendo. Es que aquí en El Salvador votar no es elegir. No. Pero eso es igual en todas partes, porque la democracia se vuelve formal en la medida en que las sociedades se complejizan. Pero vos crees que habían opciones buenas. Yo por lo menos recuerdo un famoso candidato a diputado que entró a última hora por un partido pequeño y todo con una gran intención. Aquí presente. Y no lo vio la gente. Aquí presente. No lo vio la gente.
Habían, amigos, opciones en la elección. Lo que pasa es que no la vemos por el efecto mediático. Por eso yo insisto, veamos siempre el elemento político. Todo esto es consecuencia de que hay visión de corto plazo. El gobierno lo único que quiere es salir del apuro de aquí a diciembre y el otro año vamos a estar igual o peor que en este año. Con un año electoral. Yo sí. 2 años, porque el 18 2 años seguidos, y el 19. Aquí a mí se me criticaba por mis compañeros aquí que yo era el apocalíptico, pero ya veo que aquí no fui yo. Estamos viendo las realidades. Kirio vino apocalíptico. No, mira, pero es que el apocalipsis al final nos lleva a la purificación. Es decir, ojalá que este apocalipsis político nos lleve a la purificación política de este país. Nos purifique. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, estamos a las 8 de la noche en nuestra transmisión, en nuestro reprise, para que usted pueda tener de primera mano este programa. Vamos a la pausa y regresamos con nuevas imágenes del tráfico en esta importante zona del centro de la capital. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Nos vamos al Boulevard Tutunichapa nuevamente, este sector importante de la zona del centro de gobierno, casi. Ahí hay parqueos, mira. Ah, sí. No, vea, no son parqueos esos. No, perdón, donde puede tener usted de primera mano lo que es condición de tráfico. Esta es la zona de los juzgados, que es lo que precisamente tú estabas diciendo, que no hay mucho... Pues, no hay mucho... Ahí son los parqueos para los jueces. Para los jueces, para los... Y empleados, tal vez, y los que llegan ahí. Es que los litigantes, como vos decís, nos íbamos a pata antes, hombre. Como no hay visión de futuro. Solo le hicieron parqueo a los jueces y magistrados. Allí iban de saco y corbata en buses, ¿verdad? En los buses iban. Ajá. Pero en esa época se podía andar en bus. Para que pueda más o menos tener de primera mano las condiciones del tráfico en esta importante zona, donde también este día se va a llevar a cabo la audiencia contra el exmandatario y el resto de implicados. Así es que desde ya pendiente de nuestro noticiero. Vamos a la pausa. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Ellos sabrán lo que están haciendo, aunque yo no le encuentro ningún... ¿Cómo le quiere decir? Yo creo que más que todo es política. El trabajo de la fiscalía me parece que es muy bueno. El problema es que hacen un gran show, ¿verdad? Y al final, a la hora que llegue el caso a las sedes judiciales, el trabajo que ellos desempeñan deja mucho que desear. Siento que seleccionan como cierto tipo de personas para hacer eso, no son parejos. Deberían de ser parejos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Continuamos con este análisis y ahora, ¿por qué no examinamos un poco, ya que estamos a las puertas de la transición de la presidencia del Congreso y más aún cuando estos temas que estamos hablando obviamente van a terminar replicando ahí para la aprobación de los bonos con este acuerdo político? Asume el cargo Guillermo Gallegos el próximo día martes, día de las elecciones en los Estados Unidos, y Lorena Peña pues todavía continúa en sus últimos días. ¿Qué piensan? Mire, yo creo que para el Chelito Gallegos la tarea no va a ser tan fácil. Él se ha mostrado aparentemente conciliador, pero ha dado declaraciones en donde, por ejemplo, ya no va a construir el edificio de la Asamblea, va a quitar la concesión de carros nuevos y va a hacer otras revoluciones dentro de la Asamblea que no van a ser de mucho agrado de los demás partidos políticos. Por otro lado, él tiene que volverse el amigable componedor entre el FMLN y Arena. Ojalá lo logre. Pero no va a ser fácil. Y ojalá que esto le pueda rendir frutos a su administración. Pero es difícil si no tiene el apoyo de un partido grande.
Y ahí tiene que buscarse el apoyo o del FMLN o de Arena para que lo respalden, porque de lo contrario no va a poder gobernar bien. Le van a estar tratando de echar zancadilla. Para mí Gallegos tiene que superar el mandato de la diputada Peña, y no le va a costar, porque la diputada Peña manejó muy mal el tema comunicacional, el tema de austeridad lo manejó muy mal, y el tema de las elecciones de segundo grado. No es competencia solo de ella, indudablemente, pero a la presidencia le correspondería haber tenido más capacidad de generar consensos. Por lo tanto, a Guillermo Gallegos le deseamos mucho éxito en lo personal, pero sí creo que en tanto se maneja en el contexto de la austeridad y de que logre manejar consensos, se le va a facilitar porque no está en los partidos más grandes y polarizados. Claro. Pero los ojos de la ciudadanía están puestos en todos y cada uno de los diputados. Cada centavo va a ser clave en la administración del diputado Gallego. Ojalá que no vaya a andar comprando papayas como sucedió con la presidenta Peña, pero igual yo creo que el manejo de los consensos va a ser clave. No, y es bien importante, acordate que la Lorena Peña estaba presidiendo la sesión de aquellos 900 millones de dólares, y a instancias de esa directiva fue que se violó la Constitución, porque ahí sí estamos de acuerdo con la sala. Ahora, yo solo te quiero decir, quizás el reto que tiene el señor presidente actual, o que va a ser el presidente de la Asamblea Legislativa, tiene que entenderlo, que lleva dos cruces en el hombro. Por un lado, es diputado, ahora va a ser diputado presidente. Las acciones son totalmente distintas, pero la cruz que más le va a pesar a usted, licenciado Gallego, es su formación. Si bien es cierto, nadie puede alegar ignorancia de la ley, mucho menos alguien que sea abogado. Digo esto porque usted puede marcar perfectamente la diferencia en los procedimientos al interior. Usted es un moderador. Usted va a ser el que le va a tocar consensar o acercar posiciones dentro de la Asamblea Legislativa. Esperemos que haya reformas hacia el interior de la Asamblea en el sentido de cambiar esos procedimientos, que ya esos madrugones, que los debates de los dictámenes se den en la comisión y no en el pleno, de que no se retiren dictámenes en el momento oportuno. Creo que usted tiene toda la capacidad para hacerlo, y además van a haber coqueteos, y lo tiene que tener bien claro, señor presidente, por entrar. ¿Por qué? Haga la suma de los votos. En la Asamblea Legislativa funciona la aritmética. Si usted tiene los números, tiene el control. Y usted llega a la presidencia por un acuerdo político con el FMLN. Y ese acuerdo político está sujeto a negociaciones. Pero también ese mismo acuerdo se puede repetir del lado de Arena. Por lo tanto, usted va a ser, dijéramos, señalado cada momento para lograr entendimientos. Y solo termino con esto. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado, licenciado Gallego, porque la cuña para que apriete es del mismo palo, y tiene que saber navegar en esas aguas, no solo internas de su propio partido, sino con los dos partidos mayoritarios. En lo personal le deseo lo mejor de los éxitos en su gestión. Ojalá marque la diferencia, ojalá deje bien parado al gremio de abogados, porque insisto, para usted su cruz más fuerte y más pesada va a ser su formación profesional. No, y acordate que para cambiarlo solo son 43 votos. Por eso estoy hablando. Si a uno de los grandes no les gusta, puede armar mayoría. Con 43 votos lo sacan. Ajá, o los dos grandes se pueden poner de acuerdo. Mira, yo quería poner otro ángulo. Cuando el pueblo elige a los diputados, los elige a todos iguales, con iguales derechos y con iguales obligaciones. Ya metidos en el Salón Azul de la Asamblea,
donde crean esas estratificaciones. El diputado de llanura, el que está sentadito allá al fondo en un banquito que nadie le hace caso, el diputado presidente, los diputados vicepresidentes, los secretarios, etcétera, los diputados secretarios sentados. Esa es una burocracia que se crea a partir de la igualdad. Por supuesto que es realidad. Ojo, la Asamblea Legislativa debería de tener un aparato estrictamente administrativo. La función de la presidencia debería ser moderar, dar la palabra, elaborar de manera conjunta a la gente y presentarla. Se crean instrumentos de poder que el pueblo no ha electo. Yo quiero recordar un viejo presidente de la Asamblea Legislativa que era el diputado que con menos votos salía. Era un diputado de Cabañas, el que salía más raspado de los 84 y era el que nombraban presidente de la Asamblea Legislativa. Es decir, tomen en cuenta que esos son los acuerdos políticos, no es la realidad que usted, amigo ciudadano, elige. En otros países el presidente no se elige internamente, sino que se elige según el número de votos y el número de respaldo ciudadano que ha tenido. Y en Chile, yo recuerdo, no sé si todavía es actualmente, pero yo recuerdo hace muchos años, que en Chile el presidente del Congreso era el que obtenía, por supuesto, más votos a nivel nacional. Eso no se puede hacer exactamente en el país, porque las mayores votaciones se concentran en San Salvador y no el número de votos no es igual al de todas las circunscripciones electorales. Pero yo sí creo, de Goyo Guardado. hago esa disgregación, pero yo sí creo que el presidente de la Asamblea tiene un enorme reto: comenzar a contribuir a que haya más debate, a que se cree un clima de acuerdo. De alguna manera, Lorena no contribuyó mucho. Ella, hay que decirlo con toda franqueza, hubo momentos en que fue más parte de la polarización y del conflicto entre las dos fuerzas más importantes que un factor que ayudara a resolver problemas. Incluso todavía ayer la estaban acusando de que había llegado y había desarmado posibles acuerdos. No sé si sea cierto, pero es la imagen que deja. Creo que el principal reto de Guillermo Gallego va a ser, en el campo político, lograr disminuir, aunque sea de manera mínima, la polarización, abrir a más debate en un momento en que va a ser difícil porque estamos entrando a 2 periodos electorales consecutivos. Por lo tanto, no va a ser fácil, pero creo que va a tener que hacer ese reto y por lo menos dejar sentadas las bases de una nueva administración. Y aparte del manejo de los recursos. Acordate, Martel, de Goyo Guardado y los curulazos de aquellas épocas. Sí, pero ¿verdad? Mira, eso así es. Mira, puede darse otra vez. Mira, ¿cómo es esto? Y yo creo que el licenciado Gallegos tiene toda esa capacidad. Primero, no quite los pies sobre la tierra, porque lo mismo que le dijeron a la actual presidenta, lo que pasa es que la estamos juzgando al final del periodo, claro, ¿verdad? A todos se les ha dado el beneficio de la duda. En este caso, yo creo que su formación para mí es su mayor peso que va a tener, pero va a marcar la diferencia. Usted puede hacer que se vuelva a rescatar el prestigio del primer órgano de Estado en el sentido de establecer procedimientos para elecciones de segundo grado, pero transparentes, para poder legitimar las actuaciones. Tiene que volver a empoderar a todos los técnicos de la Asamblea en el sentido de que las opiniones de los técnicos se respeten. Si hace eso, señor presidente, va a tener el fundamento necesario para poder conciliar en el Pleno. Don Guillermo, por ¿para favor, dónde oiga va a Lorena sus Peña? Oiga a sus críticos, No sé. no solo oiga a los aduladores, Sí. oiga con respeto y con atención a la gente que lo va a criticar, que muchas veces esa es la gente que le va a desear éxito, y no a un montón de aduladores que los nombran asesores sobre la base de que le viven hablando lo maravilloso que es, y el día en que usted se hunda son los primeros que van a abandonar el barco y lo van a dejar Ahora, en el hoyo en que se va a ir. ¿Hacia a dónde va Lorena Peña? No se sabe, políticamente tiene el Políticamente respaldo no de su puede partido. regresar al Pleno. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque políticamente ella fue presidenta de la Asamblea. No, pero no es degradarla. Vos te estás diciendo después de alcalde alguacil, ¿verdad? Pero no, se hablaba que ella iba a ser ministra de Hacienda. Se hablaba de eso. Pero yo no le veo, yo honestamente no le veo regresar después de ser presidenta, pasar otra vez a la llanura, como si, y no tú acabas de decir que todos son diputados. Todo debería ser. Entonces no le veo yo el nombramiento y al final la razón. El principio de igualdad jurídica de diputados. Ok, vamos entonces a la pausa y regresamos con las conclusiones de este último tema. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón, gracias a Seguros del Pacífico. Hoy, Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llámenos al teléfono 2283-0800. Diagonal Universitaria hacia el centro de gobierno es la imagen que nos está mostrando nuestro Megadrón, desplazado en esta zona en la que obviamente nosotros estamos dispuestos a informarles y llevarles los pormenores de todos los acontecimientos que marcan el pulso este día, muy a la expectativa periodísticamente en esta zona de la apertura de la sesión plenaria en la que se espera resulte un acuerdo político y esto conlleve a la aprobación de los bonos y resolver el problema financiero del país. Por otro lado, también en este mismo sector se va a dar a conocer el resultado de la primera audiencia en el Juzgado Cuarto de Paz en el caso Saca Charlé. Así es que desde ya les invitamos a ustedes que tomen en consideración estas imágenes para que puedan tomar decisiones respecto al tráfico. A mí, sí, una señora, sí. A mí me gusta oír a Ernesto López que dice, tan chulo San Salvador, desde arriba, pero los que estamos abajo aguantando el humo y el ruido no lo vemos tan bonito. ¿Y te has fijado que no pone a la Juan Pablo II? No, sí. No, sí que no soy yo que lo pongo. No lo pone. Lo quiere. No soy yo el que lo pongo. Nuestro productor. Para aclaración, juego un papel acá más de informarle de este bonito cuadro tan chulo en San vivo, Salvador que nos muestra de nuestra ciudad capital, el centro de gobierno. Ahí está, imagen en vivo para aquellos que nos están sintonizando fuera de nuestras fronteras y en el interior de la capital. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, nuevamente gracias a usted por sintonizarnos. Lo cierto es que aquí recibo, por ejemplo, Ernesto Mason publica en su cuenta en Twitter: pese a la crisis, la Asamblea gasta casi $8 millones en centro cívico cultural legislativo. Bueno, está retomando obviamente una información que publica el periódico La Prensa Gráfica, donde habla precisamente de la contratación o la apertura de estos centros donde prácticamente se cuestiona de que no llega gente. O sea, pero anoche veía un debate donde alguien le decía a quien estaba señalando este tema de que si esto es ir en contra de la promoción del debate de la cultura, de la cultura en el país. Es que no se debería de poner o de uno u otro, debería de haber prioridades, ese es el punto. Es decir, por supuesto que en un estado donde haya suficientes recursos, hombre, esto se ve lo normal. Hoy por hoy lo que debemos de entender es que no estamos en la época de las vacas gordas. Por lo tanto, el Estado debe de hacer, y hablo del Estado, no del gobierno, el Estado tiene que priorizar sus gastos. No se puede seguir con este ritmo. Fíjate que aquí todos hemos hablado de alguna manera desde el punto de vista de los ingresos. Pero si no se controlan los gastos, si la salida de agua de esa pila es de 5 pulgadas y el ingreso es de 1, hagamos lo que hagamos, no vamos a salir. Y para eso hay que dar muestras, dijéramos, de austeridad, de que como Estado estamos dispuestos a esto. Yo quiero hacer mi última intervención por relación del tiempo, nada más de decirles que esperemos. Todos exigimos vivir en un Estado de Derecho, pero aquí todos exigimos derechos, pero se nos olvida que tenemos obligaciones que
que cumplir. A todos les gusta que le apliquen la ley al vecino, pero cuando esa a la persona quiera que se lo interpreten, eso ya no se puede seguir. Vivir en un Estado de Derecho significa respetar la legalidad que cada uno de nosotros tenemos con respecto a nuestros derechos constitucionales. Yo esperaría de que este caso que ahora se va a conocer marque la diferencia, puesto que está siendo sometido el sistema judicial a prueba, para que no vengan después a tratar de corregirnos la plana, que eso creo que es al final de toda esta película que se ha venido aquí. Es decir, mire, la institucionalidad está funcionando, no es necesario que venga una CICIES a El Salvador, porque de lo contrario, si las instituciones no responden a el Estado de Derecho, sí tengan la plena seguridad que nos van a venir a imponer más temprano que tarde gente de afuera. No, yo creo que retomando el tema de la institucionalidad, es que cada institución haga el rol que por constitución le corresponde. La fiscalía, los juzgados, todos tienen que hacer su rol, la sala de lo constitucional, y en la medida en que todo esto se vaya articulando, entonces el Estado va a ir funcionando. Ahorita estamos a la deriva, hay demasiada polarización, demasiada tendencia, demasiadas situaciones políticas, pero que no abonan, sino que solo entorpecen. Entonces, en la medida que cada quien vaya haciendo lo que le corresponde, yo creo que la cosa va a ir caminando. Yo creo que está a prueba todo el aparato público, está a prueba el órgano judicial con estos casos tan emblemáticos que son casi inéditos en la historia del país. Por otro lado está también el reto de la Asamblea Legislativa, de generar una transición en su dirección, en su órgano, en su aparato administrativo tranquila y convertir eso en una oportunidad para mejorar, aunque sea un poco, las cosas. Está a prueba el órgano ejecutivo a través de sus distintos ministerios frente a una crisis fiscal y frente a graves problemas sociales acumulados a lo largo de décadas, como es el problema de la seguridad, que se estuvo analizando, me parece, el día de ayer en este mismo foro, y otros temas importantes. Creo que todas las instituciones del país están a prueba en este momento y están a prueba frente a la ciudadanía, que ahora tiene más capacidad de saber lo que está pasando, tiene más capacidad de opinión, y esto tarde o temprano va a ir modificando la conducta del ciudadano hacia una participación más consciente. Ojalá que eso sea una realidad, porque lo único que puede transformar esta realidad, que por ahora a veces la vemos casi apocalíptica, es la participación consciente de todos los ciudadanos. Fíjate que sin participación no hay nada, no hay cambio. Quiero sumar una información que ya está circulando en las redes y también en nuestros noticieros. Telenoticias 21 ha publicado, está una información en desarrollo. Se informa preliminarmente por parte de la Policía Nacional Civil en San Vicente. Están desaparecidos un cobrador, el motorista y varios usuarios de la ruta 177 que fue ametrallado hace unos minutos. No sé si fue a qué hora, pero es una información que se está manejando. Eso es parte de lo que se está viviendo. Ayer abordamos el tema, sobre todo cuando se trata de ver y medir los alcances que están teniendo las medidas, los esfuerzos para combatir la violencia en nuestro país. Es que yo creo que justamente por eso y por varias cosas más, no puede haber Estado de Derecho cuando hay confrontación, cuando las instituciones no son capaces de abarcar todo ese mundo en el que tiene que actuar, cuando no existe orden en las finanzas del gobierno, cuando se gasta más de lo que ingresa, cuando para paliar las necesidades del Estado se tiene que recurrir a aumento al IVA, aumento al impuesto predial o aumento al impuesto al patrimonio, y no puede haber un Estado de Derecho ni instituciones sólidas cuando este país es un desorden. Aquí nadie tiene garantizada la vida. Aquí ninguno. Y últimamente, señores de la Policía Nacional,
investiguen qué es lo que está pasando, porque yo creo que se ha soltado el terrorismo más cruel y más inhumano que puede haber. Ametrallar el sistema de transporte, los buses, y matar gente inocente por gusto. Sencillamente por hacer un caos, un desorden y por causarle más problemas a la policía. Si esto sigue así, se va a caer toda la institucionalidad porque esto no está funcionando. Es que se nos olvida, por los problemas políticos que tenemos, se nos olvida el problema más acuciante, que es el de la inseguridad. Entonces, eso no se puede perder de vista. No podemos perder de vista pactos con pandillas, no podemos perder de vista ametrallamientos, no podemos perder de vista nada relacionado con la inseguridad. El problema es que los mismos vaivenes políticos u otras presiones nos conminan a quitarle la atención, pero debemos estar atentos a eso. Bueno, el tiempo se me fue, Julio. Gracias, gracias Juan José también. Gracias, doctor Salgado. Que disfrute, que Dios lo bendiga. Amén. Con su familia, sus amigos, que le apreciamos. Gracias, Garry, también por habernos acompañado. Misión cumplida. Seguimos exponiendo a las diversas corrientes de pensamiento a lo largo de lo que es nuestro trabajo periodístico, independientemente de cuál sea el carácter ideológico y político. Por eso nos sentimos complacidos de ese voto de preferencia que usted siempre coloca de primera mano para colocar este programa, desde luego, en una de sus preferencias. Gracias, Juan José, también por habernos Gracias, acompañado. amigos, un gusto. Gracias a los cuatro, a usted, gracias por sintonizarnos. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo día lunes con esa transmisión especial desde Estados Unidos. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.